Buen día. Les damos la bienvenida a esta conferencia de Diálogos en la Ciudad. En esta ocasión disfrutaremos de la conferencia El amor y el arte, dos experiencias que se entrelazan en su sexta parte. Esta conferencia estará a cargo del profesor Carlos Mario González Restrepo, quien es miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Al profesor Carlos Mario González le agradecemos por esta oportunidad que nos regala cada mes de pensar sobre asuntos tan fundamentales y que nos permiten plantearnos preguntas acerca de nuestra propia vida. Agradecemos también a la Biblioteca Pública Piloto, a la librería librosentrelineas.com, a ilibros.com, librería al pie de la letra y a Inti Salud. Los dejamos con esta conferencia y les agradecemos mucho por su participación. Un cordialísimo saludo. Voy a retomar la secuencia que traigo reflexionando un texto para mí fundamental y que me ha animado a tratar de transmitirlo hasta ustedes. La modalidad que he adoptado, la conocen ya quienes vienen siguiendo esto, es la de reflexionar asuntos que el texto trae, desarrollar algunas consideraciones que allí se ofrecen, pero no mencionar todavía cuál es el texto, cuál es el libro. Ahorita pues voy a plantear que definitivamente este año voy a quedarme con este texto, por ende esto con esta periodización mensual que tiene esta conferencia, cada mes, primer jueves del mes, voy a ir hasta el mes de noviembre, por ende habrá acaecido una cosa que yo no había pensado al comienzo, y es un ciclo de 8 conferencias que tienen como objeto pensar la relación entre el arte y el amor. Sí es posible que alguien me dijese, Carlos, ¿por qué no hacer una secuencia más seguida con los otros libros que vas a proponernos? Pero créanme que no ha sido casualidad, sino que finalmente las circunstancias se me fueron imponiendo, que terminé diciendo, pues este texto es tan rico que amerita nada más sobre un solo aspecto de los que él trata, 8 conferencias, 8 momentos de reflexión sobre lo formulado allí. Entonces, tomémoslo como un pequeño ciclo de charlas en torno a 2 asuntos tan importantes como el arte y el amor y a las formas de entrelazamiento de estos. Bien, dejando atrás el asunto del que me ocupé en las 2 últimas conferencias, que tuvo que ver con los celos, voy a retomar este nexo entre arte y amor, haciendo la precisión que hay 2 formas de establecer este nexo arte-amor de las que me he ido ocupando. Inicialmente me ocupé de esa manera en la que el arte envía al amor. El arte es, por ejemplo, un dominio que puede ser muy importante para los amantes, para la elaboración de sus dichas o desdichas amorosas. Y el amor envía al arte, los dolores o las dichas de amor, ser una fuente desde donde se impulsa la labor creadora de un escritor o de un pensador, o de cualquiera, no necesariamente de quienes están ribeteados por la gloria y la fama, y no de quienes somos comunes y corrientes. Pero había una segunda forma de articulación de esto que también exploré, y es que el amor a una persona se pudiese tomar también en cierta similitud con el amor que tenemos a las grandes obras de arte. Entonces me hago entender. De un lado, el reenvío mutuo arte-amor, y de otro lado, el amor expresado en un objeto llamado persona y en un objeto llamado obra.
Hoy voy a retomar la primera vía, la que conecta al arte y el amor como dos elementos que se están dando entre sí, pues, formas de correlación. El amante es el paradigma del buen lector. Ese buen lector que invoca para sí Nietzsche y ese buen lector que espera en las grandes obras de arte. Es decir, el ser humano se posiciona ante el arte y ante el amor a una persona como un lector de signos, y el amor da cuenta de esa forma que Nietzsche invocaba para definir al buen lector. Ese buen lector que se caracteriza por ser lento porque va desmenuzando, porque es paciente, porque los frutos del entendimiento no los precipita ni los reclama por anticipado, que no teme a la dificultad, que es detallista en el sentido de que es capaz de conjugar la mirada al todo con la mirada al detalle, que es incansable en su labor de intérprete, que es siempre activo. Ese lector que anhelaba Nietzsche para las obras es el que está encarnado también en el amante que de verdad está atrapado por la fascinación que le suscita un objeto amado. Por eso dice, y voy a leer aquí al autor del cual estoy haciendo comentario, dice: adivinaba yo alguna de aquellas ocupaciones en las que no podía seguirla, a su amada, y que la obligaban a salir o quedarse en casa. Estaba en contacto con el misterio de su vida desconocida. Aquel misterio era el que me turbaba también, que me evocaba la muchacha diferente que debía de ser en casa de sus padres, con los amigos de sus padres, de visita, en toda su otra vida que yo no conocía. Esta cita me sirve para enlazar algo que quiero empezar a desarrollar ahora, algo distinto. Y es que el amor solamente se puede sostener, solamente nace y se sostiene donde existen las sombras del misterio, donde hay una luz prístina de absoluta proyección a la claridad. El amor se desvanece. El amor necesita eso enigmático, eso de no alcanzar uno todavía a asir plenamente lo que el otro es o lo que el otro significa. Por eso, todo amor que sea absolutamente traslúcido amenaza más bien con desvanecerse. El misterio y la capacidad de un ser de sostenerse como un ser que no logra ser tomado a plenitud por el otro es lo que garantiza que la mirada del otro se mantenga perseverante sobre éste. Y eso en tanto se valora el amor como la presencia de un sentido suplementario que entra a la vida del amante. Es que amar es permitir que ingrese un sentido que me suplementa. Ojo que digo bien, me suplementa, no me complementa. Los seres humanos no tenemos complemento, tenemos suplemento. Suplemento quiere decir que a lo que soy, implicando las transformaciones que acarree la presencia de ese amado, se hacen agregados, aperturas de dimensiones que otrora yo no poseía. Entonces, para bien o para mal, el amante deviene un lector del ser amado, de todo lo que tiene que ver con ese ser que si sigue capturando la mirada es porque algo está en las sombras, algo todavía no se logra definir. Y si ese ser se mantiene en una dinámica propia, entonces logrará reproducir esa zona sombría desde donde misteriosamente se instala la experiencia amorosa. Entonces, en esa misma medida se
da una relación entre el amante y el amado de prosecución del entendimiento y de la interpretación de los mundos que el otro trae hasta mí. Yo podría decir que el amor es la puesta en marcha del deseo de saber de otro y correlativamente del deseo de saber de sí. Por eso es que es tan excepcional ese sentimiento, porque es un sentimiento que nos dinamiza hacia algo que en general en la vida cotidiana se tiende a apaciguar, y es un deseo de saber. El deseo de saber que se encarna en ese otro que yo quiero conocer, pero que de rebote también se devuelve como una forma de saber de mí. ¿Por qué un deseo de saber? Porque el amante cree o imagina que si logra saber, logra acceder así al ser del otro y en consecuencia también a un mejor entendimiento de sí. Todo amor de verdad es una puesta en marcha del deseo de saber. Es la pretensión de poder alcanzar el ser del otro por la vía del saber que tengamos sobre él o que tenga el amante sobre él. En función de ese propósito, pues, de esclarecer lo relativo al amado y de autoesclarecerse, el amante encuentra en el arte una lente que le permite una doble indagación. El arte es esa lente que yo puedo poner sobre quién es el otro, indagar sobre ese otro, tener conciencia de esa otra edad y al mismo tiempo, a partir de esa otra edad, poder tener una indagación sobre mí mismo. He ahí una importancia fundamental del arte. He ahí lo grave que una sociedad sitúe en un lugar secundario el arte o degrade, bajo la expresión de arte, a la producción de obras insulsas, inocuas y simplemente ganadas por la inmediatez de la fama o del éxito comercial, etc. Leo otra cita de mi autor. Dice: siempre le había gustado ver reflejados en la pintura de los maestros no solo los caracteres generales de la realidad que nos rodea, sino también de aquello que parece, al contrario, lo menos susceptible de generalización, las facciones de los rostros que conocemos. El arte es, igual que el amor, lo que nos permite detallar, lo que nos permite reconocer, lo que nos permite detenernos sobre algo para indagar por ello. Y esa es la similitud que habría que plantear entre amar y gozar del arte, amar a una persona y disponer de la posibilidad de gozar de la obra de arte, que tanto el uno como el otro nos permiten una experiencia de aproximación al otro bajo la forma de querer saber de él. Pero en ese mismo gesto de aproximarnos al otro para saber de él, terminamos sabiendo de nosotros. Por eso en estas conferencias, pues el soporte fundamental es definir que arte no es cualquier cosa, no es cualquier forma de la ficción, y que el amor no es cualquier encanto o atracción inmediata que se tiene, sino esas fuerzas potentes, cautivantes, que de pronto nos arroban, ya sea en la forma de una persona, ya sea, por ejemplo, en la forma que cobra una obra pictórica, musical, etc. Ahora, atrapado en la red del amor, es decir, el amante está suelto y de pronto hay una red que se tiende sobre él, que es la red del amor. Ese amante tiene que constatar, inmediatamente queda pues atrapado allí, que por la misma dinámica en que ha ingresado ese amor,
nunca será rutinario ni sereno. Que ese mismo carácter de acontecimiento inusual con que se presenta y con que nos invade será la constante que mantendrá, y que, embargados por el amor, lo único que podemos certificar es que la vida no será ni rutinaria ni serena. Y no lo será porque nunca hay la lectura definitiva de una obra de arte o de un ser amado. Pero leamos otra vez al escritor del que yo vengo haciendo la reflexión. Lo que consideramos nuestro amor, nuestros celos, no es una misma pasión continua, indivisible. Se compone de una infinidad de amores sucesivos, de celos diferentes y efímeros, pero que con su ininterrumpida plétora dan la impresión de permanencia, inspiran la quimera de unidad. Eso es muy bello. Está diciendo, mire, el estado de enamoramiento, el estado pues de pasión amorosa, es un estado que da la impresión de unidad, pero realmente está hecho de una sucesión de inquietudes, desasosiegos, dichas, displaceres, alegrías, esperanzas, fracasos, que se mantienen diferenciados pero continuos. Entonces, estar en trance de amor es estar siempre en trance de relativa incertidumbre. Y por eso un amante, igual que pasa, por ejemplo, cuando se contempla una obra de arte, para el amante el anhelo será que ese amor suyo no tenga fin. Un amante no se puede imaginar ni soporta que le digan que habrá un tiempo en que amará a otra persona o en que la persona que ama amará a un tercero. El amante está insuflado del anhelo de que ese amor vaya a perpetuidad. Es como si se quisiera que el amor fuese una de las experiencias de lo inmortal, de lo inmortal por lo menos mientras se vive, es decir, que no hay una muerte que caiga sobre él, y el gran anhelo sería la renovación incesante de ese amor. Por eso muchas veces los amantes, ante ese estado de incertidumbre, desasosiego que puede suscitar la experiencia amorosa, de incertidumbre por la volatilidad factible que puede tener el ser amado, de desasosiego porque no siempre los encuentros lograrán la forma más festiva, entonces los amantes caen en una ilusión, en cómo entonces garantizar a perpetuidad esto que de por sí anhelamos que sea perpetuo, pero que nada lo garantiza que así vaya a ser. Y entonces acuden, como dice en algún pasaje muy bello Rainer Maria Rilke, a la solución del matrimonio. El matrimonio aparece como lo que garantizará la presencia continua y asegurada pues del amado. El matrimonio es la instancia en donde la seguridad de la presencia del otro y la continuidad de la misma estará dado. Yo creo que por eso es que se casa la mayoría de la gente, porque quisiera eternizar mediante un acto oficial ese amor que anhelan que sea perpetuo, pero que al mismo tiempo les pone esa angustia de que quizás no llegue a ser así, o que en todo caso es un amor que está siempre en el orden de lo que es perdible, factiblemente perdible. Entonces optan por la solución matrimonial, en la esperanza de que el matrimonio efectivamente llegue a cristalizar y a materializar la perpetuidad de ese amor. Sabemos, sin embargo, que eso no deja de ser muy defraudante. Digamos que la solución termina siendo más bien como la contra de la lógica misma que activaba la existencia amorosa, el carácter perdible del objeto y el carácter sombrío, misterioso del mismo. Dice nuestro autor: todo el tiempo que pasaba ya lejos de mi amada, necesitaba verla, porque
al intentar sin fin representarme su imagen, llegaba un momento en que no lo conseguía y ya no sabía exactamente a qué correspondía mi amor. Entonces, se ve en qué punto nos encontramos. El anhelo en el amor a una persona por la perpetuidad, por una dicha que siempre nos acompañe en la medida en que se dé su presencia. Hay ese momento en que se encuentra una solución que se cree luminosa, pero termina siendo una solución bastante problemática, y es que me aseguro el objeto amado. En esta visión que yo trato de sostener a la luz, por ejemplo, de este texto, el amor es lo que nunca se puede asegurar, el objeto amado. Nunca se puede atrapar, nunca se puede colocar una celda para meterlo ahí y garantizar que esté siempre frente a mí. Y por eso la solución matrimonial es aquella que espera garantizar esa continuidad y alcanzar la diafanidad del objeto amado, pero que produce un efecto que efectivamente puede garantizar la seguridad y la transparencia del otro, pero con seguridad y transparencia lo que se esfuma es el amor. En todo caso, el amor para un amante, y esto lo pueden ir haciendo correlativo también a la obra de arte, deviene un eje de la vida, se vuelve una cosa muy importante en la vida. No es algo accesorio, no es algo que es contingente, sino algo que hace parte del eje fundamental de la existencia del amante. Es una lente además para ver y valorar el mundo. El mundo se ve a través del ser amado. Es decir, los ojos del ser amado y la existencia del ser amado son también una forma de nosotros tener unas nuevas maneras de mirar y unas nuevas formas de reconocer. Y en ese sentido, el amor es siempre un desatamiento de una propensión por parte del amante a estar recogiendo del mundo todo eso que ayude a explicar y a potenciar ese amor que lo habita a él. O, ya lo dije, llegar también a la pretensión de asegurar al amado. Dice: como nada tenía ya valor para mí, sino en la medida en que mi amor podía aprovecharlo. Esto es, no es que la vida no tenga otras significaciones y otras realizaciones. No estamos en el ámbito del amor romántico como la exclusividad de la vida sobre un objeto amado, sino que el amor es como si tuviéramos una lente con la cual cualquier cosa que veamos en el mundo de alguna forma pasa a ser interpretada y reconocida a través de la experiencia amorosa que me ata a un objeto específico. Un ejemplo simple: salir de viaje, tu amada, tu amado no te pudo acompañar. Los ojos con los que ves ese paisaje que anhelabas conocer, que tanta expectativa te había suscitado, quedan registrados indefectiblemente por la presencia de ese ser amado que en ausencia física se hace presente aquí como una manera de estar viendo el mundo, ese mundo nuevo que tengo ante los ojos para él. Y por eso volvemos al nexo arte-amor, es decir, al reenvío mutuo, que eso es algo que me importa mucho refrendar acá. Como todo el mundo necesita encontrar razones para su pasión, hasta el punto de sentirse dichoso al reconocer en la persona a la que ama cualidades de las que, según ha descubierto en la literatura, son dignas de inspirar el amor, de asimilarlas por imitación y convertirlas en nuevas razones para su amor, aunque sean las más opuestas a las que éste hubiera buscado,
mientras era espontáneo. Buscamos razones que sustenten la pasión que nos embarga. Y la literatura se vuelve un soporte de esa búsqueda. Por eso, cuando se lee una obra literaria o se escucha una obra musical o se ve una obra pictórica en referencia al objeto amado, aparecen más razones porque afloran nuevos elementos que nos ofrecen un apoyo para esa exaltación en la que se tiene al objeto amado. Entonces entra en juego más exactamente una dialéctica por la que el amante ve a su amada en las obras de arte y ve las obras de arte en la amada. Es un reenvío, va al mundo y en el mundo, en las obras de arte ante las que se siente de pronto llevado, cree reconocer virtudes, calidades, atributos, rasgos del ser amado, para bien o para mal. Pero a la inversa, en el ser amado cree reencontrar elementos que pudo conocer, pensar, sentir a través de la obra de arte. Por eso esa hermandad en la que yo insisto, que la obra de arte y el amor casan en la dicha y en la desdicha. La obra de arte me permite entender mejor al ser que amo. Y el ser que amo me da fuerzas para una interpretación más lúcida y más lograda de la obra de arte. Colocó sobre su mesa de trabajo, cual fotografía de su amada, una reproducción de la hija de Jetro. Ese es un fragmento de las Tentaciones de Moisés, una pintura pues de la Capilla Sixtina realizada por Botticelli, por Signorelli y por otros. Pero aquí lo que importa no es tanto la particularidad de esa pintura, sino lo que nos dice en general el autor, que este enamorado coloca sobre su mesa de trabajo, como si fuera la fotografía de la mujer amada, una reproducción de la hija de Jetro, de la hija de la representación que en esa obra de Botticelli, Signorelli, etcétera, tiene la hija de Jetro. O admiraba sus grandes ojos. Está ante el fragmento de la pintura. Admiraba sus grandes ojos, su delicado rostro, que dejaba adivinar una piel imperfecta, los maravillosos rizos que le caían por sus fatigadas mejillas y, adaptando lo que hasta entonces le parecía hermoso de forma estética a la idea de una mujer viva, la transformaba en méritos físicos por fortuna reunidos en una persona a quien podría poseer. Si ven, es como si la hija de Jetro reencarnara en la mujer amada. Él ve en la hija de Jetro rasgos, atributos, calidades, virtudes de la mujer amada. Y entonces tiene un beneficio. Puede tener consigo esa mujer de tan altas calidades, que está en la pintura, pero que es como si se volviera cuerpo a través de esa similitud que él halla entre la mujer de carne y hueso que ama y la pintura que también ama. Al conocer ahora el modelo carnal de la hija de Jetro, como si esa mujer que él ama fuese el modelo sobre el cual se dibujó la hija de Jetro, al conocer ahora el modelo carnal de la hija de Jetro, la sutil simpatía que nos inspira la contemplación de una obra maestra
se trasuntaba en un deseo que en adelante suplió el que el cuerpo de su amada no le había despertado. ¿Ven lo maravilloso? Es decir, desde la pintura él descubre nuevas zonas, nuevas sensualidades de la mujer amada. Tras contemplar largo rato ese Botticelli, pensaba en el suyo, en la mujer que él ama, que le parecía aún más hermoso, y al acercar hacia sí la fotografía de Séfora, la hija de Jetro, la esposa de Moisés, le parecía estrechar a su amada contra su corazón. Sí, alguien podría decir, bueno, está loco, pero habría que decir como Thomas Mann, claro, pero siempre hay algo de locura en el amor. O sea, él está viendo una fotografía de una obra artística, de una pintura, y en esa fotografía cree encontrar rasgos o halla caminos que le certifican la existencia de esas virtudes y esos atributos en la mujer amada, y entonces la fotografía o la obra de pintura más exactamente le permite redescubrir a la mujer amada. Ven, la obra de arte es como la lente que le permite desentrañar en el ser amado rasgos que él no había percatado inicialmente. Pero a la inversa, la mujer amada, en la medida en que tiene la posibilidad de ser acercada, tomada, continuada en la historia con él, le ofrecerá también elementos para revisar la contemplación de la obra de Botticelli o de cualquier obra de la cual estemos tratando. Y en otro fragmento dice, ella, su amada, lo miró fijamente con la lánguida y grave expresión que ponen las mujeres del maestro florentino de Botticelli, con las que él le había encontrado un parecido. Entonces ya no estamos, que la obra de arte lo envía hacia ella para descubrir en ella nuevas dimensiones, aspectos, rasgos, sino que es ahora ella la que le permite rever la obra de Botticelli. Por eso dice, ella lo miró fijamente, con la lánguida y grave expresión que ponen las mujeres del maestro florentino. Entonces él ve a la amada en la obra de arte y ve la obra de arte en la amada. Y hay una conexión de eso que estoy tratando de señalar pues en estas conferencias, como esa articulación que potencia tanto de un lado el arte y de otro lado el amor. Es decir, que el amor se enriquece con el arte y el arte a su vez se enriquece con la sensibilidad amorosa de su contemplador. Por eso uno puede decir, y creo que no hay ninguna exageración en ello, que el amor siempre pone en juego una tendencia a poetizar al ser amado, a poetizarlo, es decir, a recrearlo. Por eso el amor no es solamente un ejercicio de atracción que se suple en la funcionalidad o en la sexualidad, sino que hay una exaltación. Hay una tendencia a generar efectos de idealización, pero creo que en el buen sentido de la palabra, sobre el ser amado. Se ve más y mejor al ser amado desde la obra de arte, como se ve más y mejor la obra de arte desde el ser amado. Ahora, pero puestos en este punto, quisiera abordar otro asunto, otra dimensión de esta problemática arte-amor, para que podamos volver a articular de un lado lo que pasa en el amor con lo que pasa en el arte. Y es que quisiera hablar unos minutos sobre los efectos del amor. Sí, el amor es un sentimiento. Ese sentimiento nos inclina hacia otro. Bien, ¿qué consecuencias tiene ese sentimiento? ¿Cuáles son los efectos de ese sentimiento que permite decir que él alude a un acontecimiento inusual de la vida,
que la vida en su forma normal no camina por los mismos caminos que nos hace transitar el amor, ni nos ofrece los paisajes que nos ofrece el amor. Entonces hablemos un momento de los efectos del amor. Porque entonces aquí volveríamos al segundo punto de vista que yo he querido desarrollar en estas conferencias, es ya el amor que encarna en alguien como una mujer o un hombre y el amor a la obra de arte, porque ambos van a suscitar efectos en nosotros. El amor que se apodera de uno, y lo digo muy consciente, que se apodera de uno. Uno no posee el amor lo posee a uno. Uno no lo posee porque uno no lo convocó, no lo intencionó, no lo puede limitar y no lo puede mantener bajo una regulación. De ahí que diga otra vez que cuando se quiere finalmente tener una especie de seguridad y control sobre el amor, entonces se da el paso hacia la institución matrimonial como garantía de una compañía que ya no deje duda, pero sabemos que en general los efectos de eso son la dilución y la evaporación del amor pasional, pues, y puede ser que su conversión en otras formas como la ternura, el cariño, la gratitud, pero en todo caso ya no la fogosidad de la pasión. Entonces el amor es una fuerza que se apodera de uno y frente a la cual fuerza las razones no alcanzan o el ejercicio de la razón no es suficiente. Un amor es en cierta forma inexplicable y por eso su finitud tampoco es asegurable. Ese no es un asunto de inteligencia o no. Yo sí creo que es un asunto de posición ética frente a las vicisitudes que en un determinado momento presenta el amor como dañinas para sí o para terceros o incluso para el otro, pero no es algo que está regido por la razón. Esto pues es sabido de antemano. Uno no decide quién se enamora y no decide desenamorarse. Por eso es tan doloroso el abandono amoroso, porque uno no puede quitárselo de encima por un simple ejercicio de la razón. Y hay algo que también ha sido muy trillado, muy dicho, pero no por eso deja de ser muy importante en cualquier reflexión que uno quiera sostener sobre este fenómeno, el del amor, y es que el amor nos hace ver en un objeto lo que los demás no ven. El amor es una de las experiencias de singularidad más fuertes y definidas que tiene el ser humano. Uno en general se diluye en parecerse a los demás. En la experiencia amorosa hay una sustracción de ese conjunto y una mirada que reconoce en el mundo un objeto con unos atributos que los demás no ven. Que es algo como lo que pasa con las grandes obras de arte. Una grande obra de arte establece una relación muy singular entre ella y el sujeto que la lee. De tal manera que se podría decir que un buen lector de la obra de arte nunca ve lo mismo que otro buen lector de la obra de arte. Y por eso la obra de arte es inagotable, no solamente en sí misma, para un lector, y a lo largo de la vida puede uno encontrar muy diversos matices y logros de esa experiencia que tiene uno con ella, sino que para los demás hay también interpretaciones disímiles a las que uno tiene, incluso aunque sea en matices, pero en matices muy importantes. Estrictamente hablando, uno podría decir que, no sé, Carlota en Weimar, por decir cualquier novela, no es lo mismo para este lector que para aquel. Eso parece pues de perogrullo, pero es muy importante resaltarlo. Veía claramente que aquel amor era ajeno a cualquier cosa exterior observable por otras personas.
Aquí hay un punto muy importante que hacia el final de estas conferencias yo lo voy a abordar un poco en plan crítico con la formulación del autor, pero que en parte tiene razón. El amante lo que ve en el amado son rasgos, aspectos que no ven los ojos de otros que no están enamorados de esa persona. Entonces por eso el amor tiene algo de delirante, porque uno está ante un espectáculo que no es sino para los ojos de uno. Y es que el amor es como un aura con la que el amante reviste al amado. Ahí, en ese conjunto donde se encuentran un montón de seres iguales, el amante dibuja un aura que resalta en particular a ese ser. Es el aura de una idealización que incluye el cuerpo. Y otro que está al lado de ese amante, contemplando también ese grupo, no ve ninguna aura resaltando en esta que tan especial es para este. Cuando ya estaba pues totalmente embargado el personaje de esta obra por el amor a la mujer que ama, sigue diciendo nuestro autor, la imperfección de su cuerpo ya no tenía ninguna importancia, ni el que fuera más o menos que otro cuerpo cualquiera, porque convertido en la forma corporal de la mujer amada, de allí en adelante sería el único capaz de inspirarle gozos y tormentos. Esto pues es de una belleza indecible. Y noten, creo que es obligatorio decirlo, que lo bello de la construcción se acompaña de lo profundo del razonamiento. Este fragmento es un testimonio de que en la gran obra de arte razón y sentimiento se imbrican, se determinan. Vuelvo a leerlo. Hay que partir del principio pues de que él ya estaba absolutamente embargado por el amor hacia ella. Entonces dice, la imperfección de su cuerpo ya no tenía ninguna importancia. Miren el mentís, por ejemplo, a una cultura como la nuestra, en la cual se piensa que el amor ancla en el cuerpo y el cuerpo en la perfección, y la perfección es el modelo que se ha estereotipado en la sociedad. Y entonces por eso que si ese cuerpo envejece, ya no será depositario del amor. Aquí estamos en otra lógica, una lógica muy profunda. Hay algo muy ligero, muy superficial, muy trivial en pensar que el amor está engarzado en la belleza física, en el sentido de como de la perfección de un cuerpo. No, aquí nos dice, la imperfección de su cuerpo ya no tenía ninguna importancia, ni el que fuera más o menos que otro cuerpo cualquiera. Ya no importa. A los ojos del amante, esa mujer, del amante si es un hombre heterosexual, esa mujer es excelsa. Y a la inversa, a los ojos de una mujer, el ser que ella ame es excelso. Es una, en ese sentido, el amor tendría una especie de réplica a esta imposición cultural que ha hecho de la belleza, en el sentido como entiende esta sociedad la belleza, que en mi opinión es un sentido absolutamente erróneo, porque se sigue pensando que la belleza tiene que ver con el cumplimiento de un modelo, y que una mujer es bella es cuando cumple el canon que se ha establecido socialmente, cuando la belleza está del lado más bien de lo sombrío y de lo enigmático. Por eso esa belleza, como lo que es sombrío y enigmático, hace el pasaporte tan fácil hacia el amor. La otra belleza puede hacer un pasaje hacia la voluptuosidad, pero no necesariamente hacia el amor, porque en el amor hay una especie de contra a los valores imperantes en la sociedad respecto a las formas privilegiadas que debería tener el cuerpo. A los ojos del amante,
ese cuerpo, la imperfección de su cuerpo ya no tenía ninguna importancia, ni el que fuera más o menos que otro cuerpo, que es que aquella es más bonita, que aquel es más apuesto, no. Porque convertido en la forma corporal de la mujer querida, es decir, ese amor hecho, esa forma corporal de la mujer querida, de allí en adelante, al margen de las imperfecciones, etcétera, de allí en adelante sería el único capaz de inspirarle gozos y tormentos. Gozos y tormentos. El asunto es que cuando entonces el amor aparece, el amante ya no es el mismo. Así de sencillo y de terrible. Por eso es que el sentimiento amoroso no es una atracción cualquiera, es una atracción de características muy especiales, tanto que conducen a que alguien que ha recibido el impacto de ese sentimiento ya no sea el mismo. Incluso no es el mismo, no solamente porque ejerce una transformación propia respecto a lo que él era, sino simplemente porque en el ser de él ya queda entreverada otra persona que sería casi como si fuera un ser siamés suyo. Es que un amante arrastra en la vida, en su personalidad, en sus rasgos, en sus características, el ser de otro. Por eso, como si fueran siameses. Un amante va con el amor por su amada o por su amado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No hay tregua. Por eso el amor no tiene... El amor, cuando cobra esta forma de la pasión amorosa, el amor no tiene momentos de detención. Que eso es distinto a que esté obsesivamente pensando en él o en ella, sino que está siempre presente. Por eso puede olvidarse, además hay que olvidarse de la mujer que se ama o del hombre que se ama para poder hacer algo en la vida. Eso es como con el pensamiento. Hay un momento en donde hay que parar el pensar para poder actuar. Bueno, el amor tiene que quedar entre paréntesis para poder desenvolver la vida en muchos otros intereses que ella tiene. El tema es que cuando cualquier cosa del mundo evoca ese ser amado, este se presentifica de inmediato como si nunca, diciendo algo así como nunca he dejado de estar contigo, como si fuera un siamés suyo. Ya no era el mismo y ya no iba solo. Oigan pues, este se ha enamorado. ¿Qué le pasa? Ya no era el mismo y ya no iba solo. Una persona nueva iba allí con él, adherente, amalgamada, de la que tal vez no podría deshacerse, con quien iba a verse obligado a tener miramientos, como con un amo o una enfermedad. Y sin embargo, en cuanto había sentido que una nueva persona se había sumado así a él, su vida le parecía más interesante. Esto es precioso y esto lo quiero aprovechar también para decir algo. Hay gente que a este tipo de reflexión, de objeto y de discurso le pone objeciones aduciendo que esto es como una cosa romántica o una cosa inusual y que las sociedades han cambiado y hoy tienen otra versión del amor caracterizado por la, como diría Bauman, la fluidez del amor, el carácter líquido del amor. Yo no tengo ninguna duda que hay rasgos históricos, pero de otro lado no tengo ninguna duda tampoco en que existen aspectos estructurales, es decir, que están presentes como posibilidad en el ser humano. Y que una sociedad puede darle unas formas al amor, pero eso no quita que la otra forma quede siempre como una posibilidad.
Y que lo triste de una sociedad como estas es que el amor, igual que en general todo lo que es fuerte e intenso, lo haya llevado a la debilitación, como si hubiese una conjura contra las experiencias potentes de la vida, y se quisiera más bien plantear que todo en la vida tiene que ser del orden de lo sencillo, de lo fácil, de lo no arriesgado, a efecto de que el sujeto no obtenga eventualmente ningún daño catastrófico sobre él, como sería, por ejemplo, la pérdida de un ser que se ama poderosamente, porque un ser que se ama poderosamente, la angustia que invade al amante cuando este ser lo ha dejado, o por la razón que fuera ya no está, es el carácter insustituible de él, y no es un decir, digámoslo, retórico, es una verdad de apuño. Ahora, en este sentido, una reflexión como la que ofrece este escritor es una especie de trasluz para criticar lo que viene haciendo la civilización contemporánea, que entrega a las gentes a una fluidez imparable que impide la construcción de historias potentes y de aspectos que hagan una incidencia profunda sobre el ser de las personas. Entonces el amor se vuelve juegos de coqueteo y de, digamos, fácil acceso y fácil retirada, pero sin marcas ni huellas que permitan la configuración de una historia. Entonces aquí no hay ninguna idea romántica de por medio, porque el romanticismo señalaría como que alguien es todo. No, aquí es alguien es muy potente. Y para todo el conjunto restante de mi vida, ese alguien hace presencia por el efecto y la fuerza de incidencia que tiene a través de múltiples puentes que me comunican con él. Por eso, este tipo, digamos, de reflexión es posible encontrarle precisamente un vector contradictor, o en todo caso objetor, de las formas culturales en que esta sociedad ha devaluado una de esas fuerzas fundamentales del ser humano, que es el amor como un deseo esencial del sujeto. Porque esta sociedad también ha devaluado el deseo en todos los otros frentes. El deseo por la verdad lo ha vuelto curiosidad por la información, etc. Y no hay que creerse que el tema es que esto es la historia y todos los que amen con pasión entonces es que ya son seres desalojados del presente. No, por el contrario, habría que decir eso. Donde el ser humano pone en juego su singularidad y alcanza experiencias que no son replicables por ningún otro evento que tenga en el mundo, debe ser asunto a defender y a reconquistar. Calibrar la calidad, por ejemplo, de la vida amorosa, pero no por mandato, no por legislación, sino por discusión, por reflexión. Yo creo que por eso leer a los grandes autores siempre y autoras siempre lo que muestran es la distancia que hay entre un amor hecho consumo o devenido consumo fácil y los amores como fuerzas potentes de incidencia sobre la vida del sujeto. Amores muy difíciles, amores muy escasos. Kafka decía aquello que es posible que no se pase la vida entera sin saber de la experiencia amorosa, allí donde la experiencia amorosa es de calado profundo en el ser, y lo dice él pues que supo de eso. Y son más fáciles, digamos, las versiones del amor pasadas bajo esa forma, en mi opinión, falsificada, de pequeños encantos, atracciones efímeras, encuentros sin ningún tipo de consecuencia. Entonces, esa implicación del otro en él, ese siamés que vive con uno, es que ese es un carácter propio del ser humano. En general, del sentimiento amoroso de cualquier orden, filial, fraterno, paterno, amistoso. Y es que uno cuando tiene un ser al que quiere, un padre, una madre, un hermano, un amigo, no solamente un ser amado, lo que pasa es que el ser amado exacerba la intensidad de eso, pero en todos los otros objetos sobre los cuales se deposita una variante del amor,
es como si uno ya no viviera en sí mismo, sino que viviera también por persona interpuesta. Por eso que tuvo un accidente tu hermano es una cosa que inmediatamente te impacta. No le impacta al vecino que lo desconoce, a no ser por ahí en un rango muy difuso de humanidad, de condolencia por el dolor humano, que si por eso lloramos la muerte de los seres queridos, porque están en nosotros. No es que están allá, es que el amor es como un sentimiento que permite que uno incorpore en uno una existencia a otra. Y por eso uno no solamente tiene que dar cuenta de los riesgos y de las inseguridades propias, sino también de los riesgos y de las inseguridades que planean sobre los seres que queremos. Entonces, en esta implicación pues de otro en él, de este estar otro en uno cuando se ama, eso conduce al que ama a un doble proceso de revelación. El amor es una doble lente, insisto, el amor como una experiencia sublime, y no tengamos temor con el uso de esas palabras. Es que esas palabras no pueden quedar únicamente en el orden de lo que dicen las religiones. Lo sublime es algo que tiene que ver con un efecto de producción de éxtasis. Y el amor es una fuerza que desde un sentimiento produce pues ese impacto de lo sublime, y ese impacto apunta a una doble revelación. ¿Quién es el otro y quién soy yo? Es que esa es la dialéctica de los amores apasionados. Claro, yo no dejo de entender que existen muchos caminos por donde un amor apasionado se puede ir al precipicio, pero estoy tratando de demostrar que en sí mismo constituye uno de los rasgos humanos más encomiables y que habría que defender, con la capacidad de dejarnos afectar profunda e intensamente por un otro en el mundo. Nosotros estamos viviendo en unas sociedades donde cada uno ha establecido un blindaje muy inmenso con respecto al otro, y el otro se vuelve un objeto permanente de desconfianza, de desinterés. Bueno, el amor es un mentiza todo eso. El amor es una especie de puesta en riesgo por parte del amante. Y entonces ese atrapamiento en la estupefacción de quién es ese otro que tanto me fascina, puede abrir un camino de conocimiento hacia él, y de rebote por los efectos que va teniendo su vínculo con ese ser amado, de revelación sobre sí mismo. Lo que pasa es que si el amor se vuelve consumo fácil de placeres, no más, eso pues no revela nada. Es que aquí es la conmoción lo que hace el efecto de revelación. Y creo que con eso no exagero si digo que el amor es una fuerza exploradora. El amor es una exploración en el ser amado. El amor es una exploración en el ser propio. Ese doble movimiento es debido a la magnificación que hace el amante de todo lo referido al amado. Es que es porque el objeto es muy importante, por lo que el objeto desata inmediatamente todas las formas del entendimiento, de la interpretación, etc., dándose el riesgo de que en ese trabajo interpretativo, como examiné en el caso de los celos, la interpretación se enloquezca hacia un delirio prácticamente, y entonces el amante deje de reconocer en el amado verdades por conquistar, porque da por establecida ya una verdad categórica e indiscutible. Yo creo que en ese sentido uno podría decir que el amor, y voy a usar un barbarismo, artistiza la vida. ¿Por qué? Porque le da color, incluso en lo ingrato y en lo doloroso, porque le da sabor, porque la vida no es insípida mientras se ama,
insisto, o en el pináculo de la dicha o en los infiernos del dolor. Le da tono, fuerza, le da consistencia, le da sentido, le da valor. Pero el amor también ensancha el mundo, porque ese es uno de los efectos inmediatos que trae, que ese poco mundo en el que uno vive, de pronto es como si se abrieran las compuertas y se ofreciese un mundo inédito. Y mediante los mecanismos metafóricos y metonímicos, el mundo deviene el lenguaje y se dota de sentido. Es el que contempla el paisaje, el que al oír una intervención entonces hace una conexión con algo que el ser amado le había dicho, le había formulado. Es decir, es como si el amor situara unas antenas que están prestas a recoger sentidos en todas partes y hacer conexiones con respecto a los elementos que han sido compartidos con el ser amado. Por eso el amor ensancha el mundo. Y el amor tiene una propensión a que en ese ensanchamiento todo lo volvamos lenguaje. Es decir, tratemos no solamente de reconocerlo en su particularidad, sino también de significarlo. De ahí que el amante sea un intérprete incesante, no solamente del objeto amado en sí mismo, sino de todo lo que tiene que ver con el objeto amado. Y en la misma medida, lo que concierne con el objeto amado cobra importancia y valor para él. Por ejemplo, vos amás a una mujer o vos amás a un hombre y un día vas a un pueblecito donde ella nació y donde vivió su infancia y donde él o ella te ha contado de su vida escolar, de las cosas que le tocó experienciar, de, no sé, te habla de lugares de ese pueblo. Ese pueblo no es lo mismo que si llegaras como un forastero ajeno por completo que va a ver por primera vez ese pueblo. Ese pueblo ya estaba visto, pero no solamente ya estaba visto, sino que al llegar allí lo verás de una manera que no lo verán otros. ¿Por qué? Porque los espacios no se asumirán como espacios abstractos, sino como espacios vivenciales, y están vivencializados por el ser amado, y a través de ese ser amado el transporte de esa vivencia ha llegado hasta uno de tal manera que cuando uno va por primera vez a ese pueblo, lo que se encuentra es con un lenguaje que le habla permanentemente. Eso es lo que importa con el amor. El amor no es solamente pues esa forma de consumir y gastar el placer, sino que el amor es un reposicionamiento con la vida, con la significación, etc. Y por eso, quienes a nombre de una especie de posmodernismo devalúan, como devalúan en general todo lo potente en el ser humano, la experiencia amorosa, lo que nos están invocando es que entremos en esa especie de vértigo, de amores, de poca monta y de muy poca huella sobre uno. Yo no sé, por eso digo que, usando ese barbarismo, que el amor artistiza la vida, es decir, hace que las cosas se vuelvan objetos a significar. Los ojos de ese amante ante esa escuelita, ante ese parque, ante esos lugares donde el ser amado te ha contado que se tramitó buena parte de su infancia, esos lugares empiezan a hablar. Y hablan de manera incesante. Dice nuestro autor, estando separado geográficamente el amante de la amada, aquella llanura que a los dos nos era común, parecía como que nos acercaba y nos unía. Y yo me figuraba que aquel soplo de viento la había rozado, que el murmullo de la brisa, que yo no podía entender, era un mensaje suyo y besaba el aire al pasar. Aquí hay otra graficación de lo que
pues mucho más bella en las palabras de este que lo que yo dije antes, con ir al pueblo de ese ser que uno ama. Porque aquí la imagen es que está el amante, hay una llanura de por medio y al otro lado, en los confines de la llanura, en su casa, en su lugar, se encuentra su amada. Entonces, esa llanura, que a los dos no era común, para los dos esa llanura era lo que marcaba la distancia de la separación. Miren lo que hace el amor. Parecía como que nos acercaba y nos unía. No era solamente el espacio físico, objetivo, concreto o abstracto mejor que separa, sino que esa llanura parecía que nos acercaba y nos unía. Y yo me figuraba que aquel soplo de viento, y miren ahí el carácter metaforizante y el carácter poetizante que alcanza la percepción, es decir, el viento, cualquiera que esté al lado de el viento, pues ni se percata que pasó. Pero para el viento inmediatamente queda hecho lenguaje, que aquel soplo de viento la había rozado, que ese soplo de viento que llegaba a él la había rozado también a ella, que el murmullo de la brisa, que yo no podía entender, era un mensaje suyo y besaba el aire al pasar. Eso se llama lenguajear el mundo, eso se llama artistizar el mundo. Y disculpen la tercera vez que uso ese barbarismo. Eso es un mundo que no es indiferente, eso es un mundo que habla. Y si yo en esta descripción me lo imagino al amante acompañado, no sé, de un amigo, para ese amigo ni esa llanura significaba unión, ni esa brisa, ni ese viento había rozado la mejilla de ella, de otro, ni esa brisa era un lenguaje que dice algo y él trata de descifrar. Por eso es que el amor es un posicionamiento singular del sujeto, una experiencia muy singular del sujeto que lo saca de las formas anodinas, por decirlo así, objetivas, concretas, y lo pone en un terreno poetizante. Reitero, por eso para mí es tan problemático que algunos con aires de posmodernos y de que nos traen pues los aires de una actualidad que tendríamos que asumir los anacrónicos, lo que pasa es que no entienden cuáles son los efectos que produce ese sentimiento en su carácter inusual en el ser que queda embargado por él, que queda poseído por él. Porque ya lo he dicho, el amor no es una experiencia que uno elige. Por decirlo así, el objeto amado no es elegido por uno, el objeto amado lo elige a uno. Aparece en el mundo y le dice a uno, no me importa tu voluntad, ven a mí. Los lugares y los tiempos quedan entonces marcados por la presencia o el recuerdo del ser amado. Eso es también maravilloso. Por eso es que el amor nos vuelve el mundo un lenguaje que nos habla. Nos hablan los espacios, nos hablan los tiempos. Y nos hablan para la dicha y también para el dolor. Todos sabemos que uno de los dolores grandes, cruentos que tiene el sentimiento amoroso es que en su pérdida arrastra consigo un montón de lugares preñados y de tiempos preñados de sentidos muy especiales. Entonces, esas fiestas de Navidad que pasábamos juntos, vacacionando o en lo que fuere, pues cuando la he perdido o lo he perdido, implicará que esa bendita fecha no cobre el mismo sentido de festividad gratuita que puede cobrar, por ejemplo, para otros. Los lugares y los tiempos quedan definidos y marcados por esa presencia o por el recuerdo del ser amado. Pero también la figura del amado impregna las prácticas del amante, hace presencia en las prácticas del amante. ¿Por qué? Porque es como si el ser de
de ese ser que ama tanto hubiera quedado integrado en sus propias fronteras con el ser de aquel. Eso que decía hace unos minutos, como que cuando uno ama, ya anda uno con un siamés, con un otro que es uno, pero es otro también. Entonces aquí estamos es frente a la experiencia de que en las prácticas, en las cosas que adelanto, que hago, hace presencia también ese ser. Esas formas en las cuales yo me ocupo y que antes gozaban de la compañía, la presencia, si fuese circunstancial del ser amado, ahora se adelantan en un vacío que no es un vacío cualquiera. Es el vacío de una que deja la constancia de una pérdida fundamental que le ha tocado a uno experienciar. El recuerdo del ausente iba siempre indisolublemente unido a los actos más simples de su vida, de la del amante. Almorzar, recibir el correo, salir, acostarse, por la tristeza misma que sentía al realizarlos sin ella. ¿Entiendes? Que es como si el amor se apoderara de uno, pero no se queda como en el interior, sino que luego se difumina sobre el mundo, sobre las prácticas, los paisajes, los tiempos. Y por eso en los momentos de dicha eso impregna todo, pero en los momentos de desdicha cobra cuentas también de mucho dolor. Yo quiero insistir en que frente a cualquier idealización romántica conviene señalar que si bien el amor puede ser una fuerza creativa, también puede operar como lo contrario, como una fuerza destructiva. Es decir, que el amor no es un bien. De eso hablaré hacia el final de mis conferencias. Es que el romanticismo piensa que el amor es lo mejor que le puede pasar a alguien, porque entonces encuentra un otro que lo complementa y lo unifica, lo constituye en una unidad o los constituye en una unidad, y eso será siempre para el bien. Y eso lo ha tomado el cristianismo, que ha hecho del amor una especie de bandera del bien, de lo mejor que le puede pasar al ser humano, y que si todos amamos, entonces el mundo andaría por los caminos más apropiados. No, pero en esta perspectiva, el amor es una fuerza muy potente que se apodera del sujeto, del amante, y va a depender del encauzamiento que tenga ese amor, porque ese amor puede volverse una fuerza creadora y en ese sentido potenciadora de la vida del sujeto, amplificadora y de la vida del otro, o el amor se puede volver una terrible fuerza destructiva que arrasa completamente con cualquier posibilidad de creación propia o del otro. Entonces, por eso yo insisto en este tipo de mirada como la que este autor le dirige al fenómeno amoroso. No hay nada de tono romántico. Es que el romanticismo, repito, asocia el amor con el bien, considera que ese amor es todo, que es de que el mundo queda ahí circunscrito en él y que ya la vida es simplemente el ser que amo. No, aquí lo que está diciendo es que el amor de un lado puede conducirnos a lo mejor, pero también a lo peor. Pero de otro lado, que el amor es una especie de centro gravitacional que irradia hacia un mundo que se amplía cada vez más y que se vuelve más encantador y más maravilloso precisamente porque se ama. Entonces, en lugar de que en esa escena de la llanura, que no es distancia sino aproximación, el romanticismo no vería, por ejemplo, esa llanura, o la volvería simplemente una metáfora de las bellezas y el encanto del otro. En cambio, para la llanura por sí misma empieza a cobrar importancia a partir de ser ese elemento que él, al percibirlo, lo reconoce como lo que lo distancia y al mismo tiempo lo aproxima al ser que ama. Y como su odio, para ver, por ejemplo, cómo el amor
puede transmutarse hacia el odio. El amor tiene dos elementos que suelen estar ahí potencialmente presentes en él. De un lado los celos y de otro lado el odio. Por eso no es inusual la conversión del amor en odio. Y quizás no se odia nunca tanto como aquel a quien se ha amado mucho. Entonces aquí bajo el supuesto de un amor traicionado por el amado, que lleva pues a bascular al amante hacia el odio, tan intenso ese odio como aquel amor, dice nuestro autor, y como su odio, igual que su amor, tenía necesidad de manifestarse y actuar, se complacía, llevando cada vez más lejos sus fantasías negativas, porque gracias a las perfidias que atribuía a su amada, la detestaba más y podría, si resultaban, cosa que intentaba figurarse, verdaderas, tener ocasión de castigarla y saciar con ella su rabia en aumento. Es que ese ser amado es tan fundamental que la pérdida de ese ser es catastrófica. Y si esa pérdida, el amante, por la razón que fuere, se le endilga a una voluntad perniciosa del otro, a una especie de perfidia del otro, que puede ser una interpretación fallida, una interpretación defensiva que haga el propio amante. No, esta relación no se ha terminado por la forma que traía la relación, por la actitud que yo tenía en ella, etcétera, sino por la perfidia del otro. Pero aunque esté equivocado ahí, todo ese caudal que antes se expresaba como amor puede bascular hacia el odio y entonces aplicarse también con el mismo denuedo sobre el objeto, solo que ya el objeto, sin dejar de ser amado, porque para odiar tanto se tiene que seguir amando. De todas maneras, el amor no cobrará el perfil de algo positivo, amable, bondadoso, creador, como piensa el romanticismo, sino que aquí estamos ante el doloroso espectáculo de un amor devenido una fuerza contundente de destrucción, que es lo que lleva, por ejemplo, a que en muchas ocasiones sea tan arrebatador ese odio ante un amor defraudado que lleva a que el amante, infortunadamente, llegue al extremo con respecto al ser amado y luego se aplique esa misma acción extrema a sí mismo. Eso es lo que creo yo también que habría que enfatizar, diciendo que el amor pues no está regido por principio, pues por el bien. El amor puede ser un gran favorecedor de la vida, un gran potenciador de la vida, pero puede ser también lo que, insisto, mal encausado, conduzca más bien a la catástrofe de la vida, porque no está regido por principio por el bien, ni por el interés del amante. Es que uno no ama porque si amo a esta o a este, entonces las cosas me favorecerán. No, es que el interés no es lo que entra en juego. Por eso yo digo, el objeto amado no se elige por la conciencia, la razón, el cálculo que tenga la persona. Por ende, el tema del interés, de qué es lo que entonces me favorecería, no es lo que es definitorio en esta experiencia, porque incluso puede irse contra él mismo. Llenos estamos de ejemplos de lecciones de vida que tienen que ver con acompañarse con alguien amado cuando a sabiendas y con plena conciencia se reconoce que se está sumiendo en un desastre. O, por ejemplo, creo que está muy a la mano la ejemplificación, ese amor cuando el amor infortunadamente cobra un tipo de relación que no horizontaliza el vínculo, sino que lo desnivela, y entonces hay alguien
que está en la posición de sumiso o sumisa y otro en la posición de tirano o tirana. El sumiso puede amar al tirano y el tirano incluso hacerle daño. Y miren, por eso es que no hay que cantarle loas al amor ni considerar que es la panacea de la humanidad. El amor es una potentísima experiencia humana que nos puede ofrecer las más altas realizaciones o las peores consecuencias. En ese amor, por ejemplo, de servidumbre, donde alguien enamorado de otro abdica completamente de sí mismo, se niega a sí mismo. Eso lo testimonia muy bien Dostoyevsky en dos novelas suyas como son Pobres Gentes y Noches Blancas. En Noches Blancas, el narrador de la novela, que está atrapado en el encanto de Nastenka, la muchacha que ha conocido, el narrador termina creándole las condiciones a Nastenka de encuentro con el viejo amante que tenía. Pero en Pobres Gentes todavía es más desnuda la situación. Makar, un hombre venido a menos, con una imagen de sí muy empobrecida, cargado de la inseguridad y la insatisfacción, se enamora perdidamente de esa muchacha Varinka. Entonces tenemos un amante, Makar, una amada, Varinka, que no es recíproco, porque Varinka no ama a Makar. Pero ¿qué le pasa a Makar? En primer lugar, que nunca tuvo el atrevimiento de desembozar su amor, arriesgar. Porque cuando estás enamorado, hay un paso subsecuente que es muy riesgoso, y es dar testimonio ante el objeto amado de tu amor. Y es muy riesgoso y muy costoso porque ese objeto puede devolverte una afirmación que te dice yo también te amo, o una negación. Ese es el primer paso. Pero el segundo paso es el de que el amor no consuma lo que pudiéramos llamar como las configuraciones propias del amante. Entonces en Dostoyevsky, Pobres Gentes, no es solamente gente que es, digámoslo, que puede ser adjetivada como pobre por lo material, que también, sino por lo espiritual. Porque enamorado entonces de esta muchacha no solamente no tiene el atrevimiento y el coraje de denunciarlo, sino que además, solapado en esa impotencia, se termina convirtiendo en el apoyo y el respaldo para el rival suyo. Entonces, Varinka, como nunca ha encontrado la expresión directa del otro, de Makar, lo pone a que sea una especie de funcionario lleno de ocupaciones en los preparativos de la boda de ella con un tercero. Ahí hay una forma del amor como mansedumbre, del amor como servidumbre, del amor como domesticación, del amor como cabeza gacha, del amor como despersonalización. Por eso yo digo que uno no puede cantarle loas al amor en abstracto. Uno tendría siempre que preguntar ¿qué amor? Uno, y dos, ¿cuáles son las consecuencias de ese amor con respecto a lo que soy? Y eso reclamaría la configuración de una ética que en lugar de hacer una idealización del amor como hace la moral cristiana, sitúa el amor en el orden terrenal, donde el amor puede promover o lo mejor para el sujeto o lo peor para él. Qué poco la veía ahora. Incluso para sus citas vespertinas, hasta el último minuto no le decía a ella si podría concedérselas, pues contando con que siempre lo encontraría libre, primero quería asegurarse de que nadie más se lo propondría. Esta es una versión de lo de Dostoyevsky que acabo de decir. La amada, posicionada en un lugar de poder y no recíproca en el amor por él,
ejerce un sometimiento que él acepta, porque también cabe la posibilidad de que se rebele y que pague más bien las cuotas del dolor para preservar su autonomía que alcanzar esa mentirosa forma de la tranquilidad que pasa por la sumisión a lo que el otro quiera hacer sin contar con él. Porque le solicita una cita y al comienzo ella contestaba de inmediato que sí, y ahora hasta el último minuto no le decía a ella si podría concederle la cita. ¿Por qué? Pues porque estaba contando con que siempre estaría él libre, caso de que nadie apareciera que le propusiera estar o salir con él. Entonces es ahí como a mí no me cabe ninguna duda que el personaje de esta obra está profundamente enamorado, profundamente atrapado en la fascinación amorosa por la mujer que ama. Pero el efecto y la consecuencia que tiene este amor es un desastre para él. Porque la negativa amorosa puede ser un desastre por el dolor que causa, la herida profunda que instala y el largo camino de construcción del olvido. Pero puede producir otro efecto peor, y es la despersonalización completa del amado, del amante, que termina derivado a la posición de un doméstico que se quita y se pone según el capricho que tenga el amado. Por eso pues yo quiero ser reiterativo en el asunto de que la experiencia amorosa es una experiencia que hay que calibrarla en términos de relaciones concretas y de efectos concretos sobre los sujetos, de formas mismas de establecimiento de esa relación, y no desde una idealización que haría de ese sentimiento una especie de bondad gratuita que ya vendría a posarse sobre los seres humanos. Porque, y voy a dejar aquí, el sentimiento amoroso es un sentimiento que se puede configurar perfectamente como una magnífica forma de relación con el poder. Es decir, que en el amor se pueden conjugar las mejores posibilidades de despliegue del sujeto, pero también se pueden dar las peores formas de sumisión, opresión y dominación. Pero yo creo que podemos dejar por el momento aquí, y más bien el próximo mes seguiré en este punto exactamente. Muchas gracias.